Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento, dar mi reflexión, mi discernimiento de lo que está pasando con la declaración del pastor Miguel Núñez sobre Coalición por el Evangelio. Bueno, lo que está pasando con Coalición por el Evangelio refleja un cambio significativo en el mundo cristiano de habla hispana. Muchos creyentes que antes consumían sus recursos leyendo sus artículos, escuchando sus podcasts, siguiendo sus conferencias, ya no lo hacen con la misma frecuencia o interés que antes. Esto ha llevado a una evidente disminución en el apoyo, por supuesto, que el ministerio recibía antes, tanto en audiencia como presumiblemente en recursos. Entonces, debemos recordar que se trata, primero, hay que entender esto, Coalición por el Evangelio se trata de un ministerio virtual, cuyo propósito ha sido desde el inicio brindar recursos bíblicos sólidos a nivel mundial. Aunque históricamente ha contado con el respaldo financiero de sus fundadores y colaboradores, lo que sucede internamente es algo que solo ellos conocen. Tal vez algún día den explicaciones o tal vez no, pero sí, lo que sí podemos hacer es observar y discernir lo que está ocurriendo, lo que ocurre desde afuera, lo que nosotros vemos desde afuera, como lectores, oyentes y miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, recientemente el pastor Miguel Núñez expresó públicamente una frase que para mí resume toda la inquietud de muchos, y es esto que dijo Miguel Núñez al final de su pedido de ayuda, cuando dijo Miguel Núñez: ¿está Dios con nosotros o no? Vamos a escuchar un momento. Escuchemos. Un reto, $70,000 en 3-4 días. Tenemos un reto, $70,000 en 3-4 días. Parece enorme la cantidad, pero ninguna cantidad es muy grande para nuestro Dios cuando nuestro Dios está en algo. Yo espero que podamos conocer al final de estos días críticos, ¿está Dios con nosotros o no? Yo quiero creer que de la misma forma que Él ha estado hasta ahora con nosotros, seguirá hasta el final. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Escuche nuevamente esta frase que dice Miguel Núñez. Críticos, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros o no? Esa es una frase muy importante, porque nosotros sabemos que sí, obviamente Dios ciertamente está con los que están en Cristo Jesús, pero eso no garantiza que todo esfuerzo ministerial humano va a prosperar si no hay fidelidad, humildad y dependencia constante del Señor. La realidad actual es que Coalición por el Evangelio hoy tiene una audiencia mucho más reducida, un remanente nada más, que aunque fiel, no parece suficiente para sostener a todo el equipo que compone el ministerio, porque de eso se trata el pedido de ayuda del pastor Miguel Núñez. Entonces, y aquí es donde yo quiero plantear una pregunta crucial, y la pregunta es: ¿por qué un ministerio bíblico sólido y con una trayectoria como Coalición por el Evangelio no tiene hoy no tiene una gran audiencia como otros ministerios cristianos, algunos cristianos que se mueven en el mundo virtual? Recuerde que Coalición es un ministerio, desde el principio fue creado virtualmente. Entonces, ¿por qué Coalición, como otros ministerios cristianos de hoy día que se mueven en el mundo virtual, por qué tiene menos audiencia que otros ministerios online?
Y aquí es donde debemos hacer un diagnóstico más profundo del estado actual del cristianismo en las redes sociales, en el mundo de la internet. Lo que más vende hoy día, lo que más vende no es la enseñanza bíblica, sino el entretenimiento disfrazado de cristianismo o de espiritualidad o de supuestamente sana doctrina. Entonces, lo que atrae multitudes, no hoy por hoy, lo que atrae no son los recursos teológicos, sino los chismes, las controversias, los ataques incluso entre pastores, la intromisión en iglesias locales ajenas y hasta el morbo disfrazado de discernimiento. Todo esto incluso lo están haciendo supuestos pastores que se disfrazan de pastores un domingo y entre semana juegan al influencer o al noticiero cristiano. Pero el problema es que la pregunta es siempre la misma: ¿son pastores o influencers digitales, youtuberos, tiktokeros, facebookeros, como usted lo quiera llamar? La pregunta es esa. Entonces, esa es la triste realidad de hoy día, que mucho dentro del mundo cristiano, que sabemos que no todos son cristianos, porque en última instancia no lo conocemos personalmente, así que no podemos saber si son los que están consumiendo esta clase de contenido, de recursos en el mundo de la internet. No podemos saber si son verdaderos cristianos o no. Entonces, vivimos en un tiempos en que muchos prefieren contenidos superficiales, sensacionalistas o polémicos antes que una enseñanza fiel que los confronte y los edifique. Por eso, aunque Coalición ha procurado mantenerse en la línea de la sana doctrina, muchos han preferido alejarse, no porque haya un error doctrinal, sino porque ya no desean leer, aprender ni crecer bíblicamente. Ya no quieren eso. El corazón de muchos se ha inclinado hacia lo que agrada a la carne, no al espíritu. Este fenómeno no solo afecta a Coalición, sino que dice mucho del tipo de cristianismo que se está promoviendo y consumiendo en el ámbito digital. Muchos de estos grandes consumidores que siguen a estos supuestos pastores, que se hacen llamar pastor, que se disfrazan de pastor solo un domingo, y que están jugando a este tipo de cristianismo que atrae a las masas, de que cuando ellos se meten en iglesias locales ajenas, sacan de contexto enseñanzas de pastores que sí llevan una vida de pastores verdaderos. Estos nuevos influencers, pastores virtuales, eso le gusta a su audiencia, le gusta consumir eso, y son consumidores que muchos seguramente no pertenecen, no se están congregando, no pertenecen a ninguna iglesia local. Entonces ahí aún más se agrava esta situación, esta realidad que está sucediendo. Entonces, y frente a todo esto, todo debemos examinarnos. ¿Estamos apoyando ministerios que glorifican a Cristo y enseñan su palabra? ¿O estamos dando nuestra atención a voces que solo buscan likes, polémicas y aplausos y más visualizaciones, y todo solamente por la codicia o el dinero? Porque estos que dicen ser pastores, que juegan al chimento de peluquería, a meterse en ministerios ajenos, creyéndose como que ellos no tienen errores, y no hablan de sus propias iglesias locales, sino que hablan de pastores y iglesias locales que ellos no pertenecen. La pregunta es, ¿por qué están haciendo todo esto? Y la respuesta
de muchos, la respuesta de muchos es simplemente por el dinero. Son pastores que no solamente están teniendo bajo recursos financieros en sus iglesias locales, también están haciendo dinero en las plataformas digitales, incluso pidiendo, pero no están pastoreando, no están consiguiendo todo eso en su iglesia, en su propia iglesia local. Lo están haciendo en el mundo digital con personas que no son sus ovejas. El problema es que esta gente dice ser pastor, pero no son pastores verdaderos. Son lo que son youtubers o pastores, y uno los ve como uno lo ve en su forma de vivir y en la posición en la que están haciendo lo que están haciendo en el mundo digital. Cuando ellos están detrás de un púlpito, casi nadie lo quiere escuchar. Entonces la gente, la gran audiencia, le gusta eso, no le gusta a ese pastor detrás de un púlpito, le gusta ese pastor en el rol de un youtuber, por ejemplo. Eso está gustando a muchos dentro del mundo cristiano, que repito nuevamente, no sabemos, muchos de ellos no sabemos si son cristianos verdaderos o no. Muchos de ellos se están congregando, la gran mayoría no se están congregando, no pertenecen a ninguna iglesia local, tienen un concepto erróneo de cristiano y de cómo funciona la iglesia local. Entonces creen que la iglesia es seguir controversias, seguir pastores de controversias que juegan el chisme, que llevan una vida ociosa y de codicia de lunes a sábado, podríamos decir, y que solamente se convierten en pastor un domingo. Cuando llega el domingo, ahí se convierten en pastores. Entonces, lo que está pasando en Coalición es eso, que no tiene la audiencia que tenía antes, porque todo ha cambiado. Estamos en un tiempo que la propia Biblia, la propia palabra de Dios profetiza, y lo ha dicho y declarado el apóstol Pablo, que llegaría un tiempo donde muchos se apartarían de la sana doctrina, de las enseñanzas. Y ya el mundo cristiano hoy, popular podríamos decir, o la iglesia visible podríamos decir, porque aquí hay que entender algo: la iglesia real de Cristo siempre ha sido un remanente, siempre. Entonces, aquellos que tienen una gran audiencia, una gran cantidad de seguidores, ahí es donde no debería sorprender eso para nosotros, porque es todo lo contrario. La iglesia de Cristo siempre va a ser mínimo, un poquito, un remanente. Siempre ha sido así y va a ser así, y más en estos tiempos finales. Entonces, aquellos que tienen una gran audiencia, una gran cantidad de seguidores, son seguidores que les gusta el contenido de estos ministerios virtuales. Les gusta solamente porque ellos están constantemente metiéndose en controversias, jugando al noticiero, jugando a involucrarse en asuntos personales que ellos nunca fueron testigos, metiéndose en iglesias locales ajenas que ellos no pertenecen. Todo esto de hombres que dicen ser pastores. Nunca olvide eso. Son hombres que dicen ser pastores, pero no están viviendo como pastores. No están llevando un ministerio bíblico como pastores. Están llevando una vida bajo ese título de pastor, que es una vida no bíblica, porque nosotros sabemos que el pastor verdadero está pastoreando su grey, su iglesia local. No está haciendo otra cosa, no puede hacer otra cosa. Así que esa es una realidad que debemos dejar bien en claro, porque es lo que la Biblia enseña. Entonces, eso es lo que puedo ver, discernir lo que está pasando con el ministerio
de Coalición por el Evangelio, donde uno de lo que está a cargo, el propio Miguel Núñez lo dice. Entonces él tiene que salir a decir lo que dijo, pidiendo ayuda, pero estaría bueno que comiencen a hablar de esta realidad que le estoy exponiendo a ustedes, porque es una realidad que está pasando y no están hablando de eso. Deberían discernir, ver este problema de supuestos hombres que dicen ser pastores, que no están viviendo, no están llevando una vida como pastores, están jugando a cualquier cosa menos a llevar ese ministerio bíblico pastoral, que básicamente el pastor verdadero lo único que tiene que hacer es enseñar la palabra de Dios, primero y principal en su iglesia local. Pero en el mundo digital no están haciendo eso, enseñar la palabra de Dios. Están constantemente en controversias, ataques entre pastores, entre ellos mismos, en la intromisión en iglesias locales ajenas, y hasta el morbo disfrazado de discernimiento, de que están en defensa de la sana doctrina. Entonces, Coalición va a crecer en audiencia, o ministerios como Coalición van a crecer en audiencia seguramente si hacen lo mismo que estos falsos pastores están haciendo en el mundo digital. Pero sabemos que no lo van a hacer porque no es bíblico. Pero sí, lo que pueden hacer es hablar de una vez de este problema que está sucediendo, que son pocos los que ven, los que disciernen esto que estoy hablando aquí, pero muchos lo ven, muchos saben que es así, lo pueden ver, discernir bíblicamente. Pero siempre, como dije, siempre va a ser un remanente, siempre va a ser, en todos los sentidos bíblicos, va a ser siempre un remanente fiel a Cristo y a su palabra, y aquellos pastores que verdaderamente están viviendo como pastores verdaderos, como Miguel Núñez, que son pastores que están dedicados, tienen una vida dedicada a su iglesia local, viven como pastores, como manda la Escritura. Así que solamente quería hablar un momento con ustedes sobre esto. Comente qué usted piensa sobre esto, denle me gusta a este video si le gustó, comparta este video. Saludos y bendiciones desde Argentina.